pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto encontrarlos aquí. Me parece verdaderamente sorprendente su resistencia y cómo después de 3 días todavía pueden estar con tan buen ánimo aquí, dispuestos a comenzar este taller. Querría yo comentar en este momento que lo que hoy va a presentar y alrededor de lo cual vamos a comentar y discutir McKinsey, tiene como antecedente el esfuerzo que estamos desplegando en México para integrar una agenda del agua de largo plazo, la agenda del agua 2030. Y a lo largo de todo este presente año de 2010, incluso desde finales del 2009, estuvimos desarrollando un trabajo denominado Alternativas para el uso sustentable del agua en el mediano y largo plazo, con el apoyo de McKinsey y basados en la metodología que McKinsey tiene, que emplea de la definición de brechas y de la curva de costos, y esto nos permitió ver cuál es la naturaleza y el tamaño del problema de cuencas en equilibrio en cada una de las 168 células en las que se dividió el país. Este trabajo, es un análisis de carácter técnico prospectivo que representa un insumo para los procesos de planeación. Nosotros pensamos que la agenda del agua debe tener 2 atributos básicos para generar valor. Uno es un alto grado de rigor técnico y el otro es un alto grado de respaldo social. Entonces, estamos aportando el rigor técnico de toda la institución, se está plasmando a través de esta herramienta de la curva de costos de McKinsey, pero esta herramienta no podría funcionar si no contáramos con la base de datos que se desarrolla, que se cuida, la que se le da mantenimiento en todas las áreas de Conagua, tanto en los niveles centrales como en los niveles regionales y locales. Entonces, ahí está la aportación que se refiere al rigor técnico. Y lo referente al respaldo, bueno, pues eso lo estamos buscando a través de convertir el asunto de la agenda del agua en un gran proceso de consulta, en un gran proceso de participación, en el que hemos venido desarrollando grupos de trabajo de carácter regional, de carácter nacional. Más o menos, poco menos de 3,000 personas han participado en estos grupos de trabajo, que se han reunido en reiteradas ocasiones y que han tenido que discutir sobre estas alternativas para hacer realidad la Agenda del Agua 2030. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy no es en estricto sentido el trabajo porque ya veo a algunos de mis compañeros que dicen, otra vez vamos a ver lo que ya vimos. No se preocupen, no se trata de eso, ¿sí? Sino se trata de una extensión, ¿sí? Se trata de una extensión basada en ese trabajo que se decidió llevar a cabo con el apoyo del Water Resources Group, que financió el trabajo de McKinsey durante un par de meses. Y que, repito, a partir de las conclusiones y de la información desarrollada en el anterior trabajo, están haciendo una extensión para dar respuesta a algunas de las preguntas que aquí Mónica planteó. Y una de ellas, que está en el centro, es saber cuál es el valor en riesgo en cada una de las 168 células del país, a partir del cambio climático, o sea, ante la consideración o el riesgo del cambio climático, ¿no? Este valor en riesgo, pues es muy importante conocerlo para poder tener un criterio, por ejemplo, de inversión. O sea, ¿qué cantidad de recursos es razonable desde el punto de vista económico invertir en una célula para protegerla de ciertas posibilidades ante ciertos escenarios de cambio climático? ¿Sí?
Como decían hace rato en la sesión de cierre y de conversación con los negociadores, esto nos permite dar un paso hacia hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, con los ministerios de Hacienda, con los ministerios de Planificación, un lenguaje de carácter económico, ¿no? Entonces, en el que podamos nosotros establecer este tipo de relaciones y hablar de cuestiones como beneficio-costo, que es el lenguaje en el que hablan los ministerios de Hacienda y, bueno, bien hacen en hablar en ese lenguaje. Nosotros tenemos que desarrollar la capacidad y las herramientas que nos permitan entablar esta conversación en ese lenguaje, de modo tal que podamos llegar a acuerdos mutuamente benéficos. Entonces, lo que van a ver el día de hoy es un trabajo preparado específicamente para esta conferencia. No son muchos los trabajos, pero sí son algunos los que se hicieron, digamos, pensando exclusivamente en esta sesión, en estas jornadas del día de hoy. Entonces, yo lo conozco parcialmente, no lo conozco, o al menos no he tenido tiempo de digerirlo, ¿sí? Pero creo que lo encontrarán muy útil y entonces, pues yo agradezco a todos los involucrados, al Water Resources Group, a McKinsey, y a ustedes el hecho de que hagan posible esta jornada del día de hoy. Thank you very much for inviting me to this session. I work on climate change, and I have been involved with IFC's climate change strategy for the past several years. I was one of the early proponents of placing water very firmly on IFC's climate change agenda. So what I'd like to do, by way of introduction, is really tell you why we at IFC are interested in water and why we consider it to be really inextricably linked with development and climate change. I know that we're at a climate conference, and I am deeply convinced that we need climate action now, but even die-hard climate change types will admit that water is in many ways a much more immediate problem, as without water there is no life, and there is no adapting to a lack of water. So this is why we think water and climate change are very linked. We can see that already climate change is causing changes in precipitation patterns and in hydrology, and water scarcity is becoming a real issue in many of the countries that IFC works in. The world is growing, both in terms of people and in terms of economic development. And with that comes an increase in the demand for food, which again increases the demand for water. Estimates are that the demand for food will double in the coming decades as economic development changes dietary patterns and increases demand for animal protein and food that is more water intensive. But at the same time, there are over 1 billion people who lack access to clean drinking water and more than 2.5 million who have no sanitation. Much of the work done by institutions like IFC, the World Bank, multilateral development banks, as well as much of the bilateral and technical assistance work in the water area, has so far been focused on finding solutions to the access problem. Access as the big water issue until very recently really has been the focus of things like the Millennium Development Goals, all the work that's done for bottom of the pyramid, and has led to supply-side responses such as building of networks, treatment plants, etc. In fact, almost all the policy responses in the water sector have typically and traditionally, historically, been on the supply side. This is why we are really very pleased to be part of the Water Resources Group alongside the World Economic Forum, McKinsey, and several other private sector companies, many of whom are in the room today, all of which recognize the need to create a new approach to policy and investment in the water sector. Last year, the Water Resources Group came out with a report called Charting Our Water Future. We will hear much more about this work as the afternoon unfolds, so I won't go into it. But I do want to reiterate the report's overall finding, which indicates that by 2030, with demand growing the way it has historically and no real changes in supply,
there is going to be a big demand-supply gap of around 40%. So then, at the global level, we see that demand for water is growing and is growing faster than current sources of supply. So we need to find new sources of water, or we need to find ways to reduce demand, and in fact, we need to do both. So essentially what we in IFC have come to understand is that we need to take a much more holistic view of water. We cannot look at the users of water, like the agriculture sector or the industrial sector or the municipal water sector, in isolation or separately from one another. There is renewed interest in the concept of integrated water management, a concept introduced some 20-odd years ago. Concerns around water scarcity, in addition, have fueled actions on the demand side of the sector, and demand side responses like better water use efficiency, demand management, and so on are becoming much more prominent now in our work. So let me just say a word about our strategy then in the sector. Traditionally, as I mentioned, we have been quite focused on the supply side, but we are adding to that now demand side measures such as water use efficiency. What does this mean? In agriculture, it's to look at things like more efficient irrigation systems, for example. In the industrial sector, it's to help our clients look at ways to reduce their water use and to reuse wastewater. We also have a growing advisory services business, which provides advice to our client companies in the area of their water use. So I'm going to stop here. We have a very full agenda ahead. We're already very late in terms of the time, and we will have occasion to discuss many of these issues as the afternoon unfolds. So thank you again all for coming to this session, and I look forward to a very interesting discussion. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias antes que nada por estar aquí a tales horas de la tarde, ¿no? Después de una jornada tan ardua, pero muy buena. A ver, como les decía Mónica, yo soy un socio de McKinsey ubicado en la oficina de México. Formo parte de la práctica de sustentabilidad, donde Martín aquí que nos acompaña es uno de nuestros directores. Llevamos ya un buen rato trabajando directamente de la mano con la Conagua en tratar de aportar algunos insumos para la construcción de la estrategia del agua o la agenda del agua 2030. El objetivo del día de hoy es ir un paso más allá, tratar de entender algunas de las implicaciones de la escasez de agua en varios de los sectores en México, particularmente con un enfoque muy explícito en el sector agrícola, y después entender o empezar a discutir algunas de las implicaciones del clima y de la exacerbación del problema debido al cambio climático, y más allá de eso, algunos principios de solución de los que tendremos que seguir profundizando hacia adelante, ¿no? Dicho eso, si pueden llevar la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. A ver, el problema de la escasez del agua en México ya es evidente hoy, ¿no? Ahora mismo, perdón que me mueva, pues que ahora mismo ya en México estamos experimentando una brecha con respecto a la demanda de agua. ¿Qué quiere decir una brecha? Lo explicamos diciendo que la oferta del día de hoy se está supliendo de manera no sustentable. Se reconoce que hay del orden de 11.500 hectómetros cúbicos de brecha debido básicamente a una sobreexplotación del recurso de agua. Esta brecha se espera que se incremente hacia el futuro, hacia el 2030, particularmente por el incremento de demanda hasta 23.000 hectómetros cúbicos. Nada más para contextualizar, esto es aproximadamente 25% del total de la demanda que se espera para ese año. La siguiente, por favor. La buena noticia es que, bueno, la Conagua tiene un portafolio de inversiones que puede hacer frente a parte de esta solución. Hay un portafolio definido por 13,000 millones de dólares que puede cerrar 50% de la brecha que se ha identificado.
Eso lo que quiere decir es que todavía nos falta identificar medidas para cubrir el otro 50%. Estas medidas deberán estar principalmente enfocadas en medidas de eficiencia de agua en los diferentes sectores, donde el sector agrícola es uno de los más relevantes. La siguiente, por favor. El sector agrícola, ¿por qué es importante? Pues porque es uno de los más vulnerables a la escasez de agua. Hoy en día consume cerca del 80% del total de la demanda, ¿no? Y el principal motivo por el que es vulnerable es porque su beneficio marginal es mucho menor que el de cualquiera de los otros sectores, ¿no? Al ocurrir esto, en cualquier momento de escasez, es el primer sector al que se esperaría que se le experimenten recortes de agua y sufra, por lo tanto, desde el punto de vista de la productividad agrícola. Como pueden ver en la laminita o en la figura debajo del número 2, es además el que más fuertemente se impacta en términos relativos desde el punto de vista de valor en riesgo. Y esto es valor en riesgo medido como el total del impacto agrícola asociado a la escasez entre, ¿no?, como porcentaje del total del valor del sector. Adelante, por favor. Ahora, ¿por qué es importante el sector agrícola? El sector agrícola es importante por muchos motivos para el país. Primero que nada, por seguridad alimentaria. Es crítico desde ese punto de vista, ¿no? Vemos ahí cómo la demanda de productos agrícolas se espera que crezcan. Además de todo, le da de comer, ¿no?, a una parte muy importante del sector rural en el país, ¿no? Y esto pues tiene implicaciones críticas desde un punto de vista social. Más allá de eso, emplea cerca del 13% del total de la población económicamente activa, y además de todo es insumo crítico de muchas industrias, sobre todo de la agroindustria, que representan un porcentaje importante del Producto Interno Bruto del país. Ahora, cuando hablamos de agricultura hay que hacer la distinción entre la agricultura de riego y la agricultura temporal, porque sí tienen implicaciones muy distintas desde el punto de vista de cómo son afectadas por la escasez. Ambas son afectadas, ¿no? En el caso de la agricultura de temporal, pues es muy directo. Si hay menor precipitación, esto se traduce inmediatamente en una baja en la productividad y por lo tanto una pérdida de parte del valor de la economía. En el caso de la agricultura de riego, una reducción. En el caso de la agricultura de riego, una reducción en la precipitación se traduce en una reducción en el escurrimiento. Una reducción en el escurrimiento, pues lo que hace es ampliar la brecha, ¿no?, o genera una brecha entre la oferta y la demanda. Eso a su vez se traducirá en una reducción en la disponibilidad de agua para el sector agrícola y por lo tanto una baja en la productividad del sector, ¿no? Ahora, el enfoque de este trabajo hasta ahora es en agricultura de riego. Estamos todavía trabajando sobre el tema de agricultura temporal, pronto tendremos resultados, ahorita no quisiera entrar en eso. La agricultura de riego, ¿por qué es importante? Aunque representa solamente el 26% del total de las hectáreas plantadas, representa el 64% del total de la producción y cerca del 60% del valor económico. Adelante, por favor. Ahora, ¿cuál es el valor en riesgo del sector de la agricultura de riego? Estamos estimando que es del orden de 5,000 millones de dólares y se compone del valor en riesgo que ya hemos experimentado, de los impactos asociados a la escasez hoy, que eso es perfectamente medible, y el impacto asociado a la brecha en la demanda que se espera se dé hacia el 2030. Y esta brecha en la demanda se puede identificar tanto por la sobreexplotación que está ocurriendo el día de hoy, como el incremento de la demanda futura, ¿no? Entonces, de tal forma, acuérdense de este número, 5,000 millones de dólares de valor en riesgo aproximado. Lo siguiente, por favor. Ahora, la buena noticia, ¿no?, es que existen soluciones económicamente eficientes para resolver parte de este problema. Se han identificado oportunidades para reducir 93% de la brecha de la que hablamos. Y antes que nada, una disculpa por este tipo de gráficas, sabemos que son difíciles de leer y complicadas, creo que pueden ser útiles. Para aquellos que no son familiares con esta metodología, déjenme detenerme un segundo en explicarla, ¿no?
Cada una de las barras que ven a lo largo de esta curva representa una intervención, una medida para reducir la brecha entre la oferta y la demanda, ¿sí? A lo largo del eje vertical, lo que representamos es el costo marginal de la medida, expresado como los pesos entre los metros cúbicos totales, ¿no? Y lo que ven a lo largo del eje horizontal, pues es el potencial de reducción de la brecha que tiene cada una de estas medidas, de forma tal que la suma de todas estas barritas, pues lo que nos da al final es que tanto estamos cerrando la brecha con respecto a lo que se había identificado. Algo importante de notar es, hay algunas medidas que se expresan como con valor negativo, con un costo negativo. Esto lo único que quiere decir es que hay una reducción, la eficiencia en el uso de agua se traduce en una mejora o en una reducción en los costos de operación superior al costo de inversión que estamos usando para implementarlo, ¿no? En el caso de aquellas medidas que están del lado derecho, estas son medidas con costos incrementales para la economía con respecto al escenario tendencial que estábamos abordando desde el principio. Un dato importante, cuando uno saca el promedio del costo marginal de todas estas iniciativas es negativo, muy cercano a cero. Esto lo que quiere decir es que las iniciativas del lado izquierdo de la curva de alguna forma pagan todas las iniciativas del lado derecho. Desde luego que la gente, los que gastan en un lado y en otro no son los mismos, pero visto desde un punto de vista social, para el total de la economía, ese es el resultante. Adelante, por favor. Ahora, este tipo de medidas podemos, o las medidas para dar solución a este problema se pueden agrupar en cuatro grandes grupos. Aquellas medidas que están relacionadas con un incremento en la eficiencia del sector agrícola, ¿no? Donde veremos pues las típicas medidas de riego por goteo, labranza óptima, etcétera, ¿no? Medidas que van dirigidas a una eficiencia en el sector municipal, medidas que van dirigidas a una eficiencia en el sector industrial y finalmente medidas que involucran inversiones costosas en infraestructura. Como pueden ver, el sector agrícola representa cerca del 61% de la solución para cerrar la brecha. Eso lo hace tremendamente importante, ¿no? Con solo 29% del total de la inversión. Lo que quiere decir es que con una parte baja de la inversión total que tenemos que implementar, estamos resolviendo gran parte del problema. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué se logra mediante la implementación de estas medidas? Bueno, lo más importante es que se reduce el valor en riesgo del sector, ¿no? En casi 4.800 millones de dólares, para un total del valor en riesgo acumulado del orden de 6.000 millones de dólares. Ahora, para esto hay que invertir mucho dinero, hay que invertir del orden de 2.500 millones de dólares. Lo que quiere decir es que el beneficio neto para la economía de implementar este tipo de medidas es del orden de 2.300 millones de dólares. Adelante, por favor. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones del cambio climático? Porque hasta ahora hemos hablado nada más de un escenario tendencial donde no se han contemplado cambios asociados a el cambio climático tanto en la temperatura como en la precipitación. Ahora, aquí lo que hemos hecho es medir las implicaciones sobre la brecha al 2030 entre la oferta y la demanda para diferentes escenarios climáticos. Y nos estamos enfocando en el escenario A2 del IPCC, que es un escenario bastante agresivo desde el punto de vista de el incremento en la temperatura, la reducción en el promedio de la precipitación y también en la varianza, ¿no? Que es una de las implicaciones más importantes, o tiene uno de los efectos más importantes al final del día sobre la brecha. Entonces, el escenario A2 nos da un incremento en la brecha que ya habíamos identificado de 59%. La siguiente, por favor. Y nos incrementa el valor en riesgo de manera muy significativa del orden de 2.700 millones de dólares para un total de valor en riesgo acumulado del orden de 8.000 millones de dólares. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se ve la solución? En una nota positiva,
todavía podemos cerrar gran parte de esa brecha, ¿no? Podemos cerrar hasta 91% de la brecha. Ahora, esto desde luego nos va a costar mucho más dinero, ¿no? Y el incremento en la inversión para cerrar esa parte incremental del valor en riesgo o de la brecha es pasar de un total de 24,000 millones de pesos a 43,000 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque cada vez tenemos que implementar medidas más caras, que son las que están del lado derecho de la curva. ¿Qué tenemos que hacer para hacer esto? Desde luego que tenemos que poder capturar todas las medidas que eran costo eficientes, ¿no? Hacer más de ellas en todos los lugares en los que se pueda capturar. Podemos incluir medidas incrementales que antes no se habían tomado en consideración, no solo por su costo, sino por sus barreras o por su dificultad de implementación, que ahora tiene sentido incluir porque es necesario cerrar esta brecha de una u otra forma. Y finalmente, pues no nos va a quedar de otra que invertir o llevar a cabo inversiones que son mucho más costosas, ¿no? Que se harían solo en un escenario de escasez debida al cambio climático. Adelante, por favor. ¿Cuál es el efecto, ¿no?, de implementar todo este tipo de medidas? Bueno, ahora también es posible reducir el valor en riesgo. El valor en riesgo se reduce de manera dramática en 7,200 millones de dólares. Necesita una inversión muy superior, del orden de 4,200 millones de dólares. La nota positiva es que sigue siendo rentable para la economía. Desde luego que en la medida en la que el costo marginal promedio de todas las medidas se incrementa, pues la eficiencia de la inversión va a ser menor. Pero todavía, ¿no?, todas las medidas se justificarían desde un punto de vista económico. Adelante, por favor. Algunas propuestas de qué tenemos que hacer hacia adelante. Bueno, pues desde luego, hacer más de lo mismo, ¿no? Hacer más de lo mismo y más rápidamente para poder cerrar esa brecha, sobre todo todas esas medidas donde haya una eficiencia económica asociada. Incluir algunas medidas incrementales y tratar de abordar algunas de las barreras de implementación y de los costos políticos de llevarlas a cabo, y desde luego empezar a pensar en un plan de inversiones mucho más costoso y generar un portafolio de inversiones que me permita cerrar la brecha hacia adelante. Ahora, desde luego que una de las grandes consideraciones que cualquiera tiene que hacer cuando tiene que hacer este tipo de inversiones de esta magnitud es: la inversión que estoy haciendo tiene sentido desde el punto de vista de su retorno cuando tomo en cuenta que pudiera meterla también o hacerla en otros sectores, en otras partes de la economía que pudieran ser más redituables para el país, sí o no, ¿no? Sea como sea, ¿no?, lo que sí hay que hacer es prepararse para poder llevar a cabo estas inversiones. Si uno, ¿no?, empieza a enfrentar los riesgos asociados al cambio climático, los empieza a ver ya se los presenta en la cara, ¿no? ¿Qué tipo de cosas habría que hacer? Por ejemplo, la creación de un fondo de contingencia que te permita reaccionar ante problemas de escasez de manera rápida. Si bien no es necesario empezar a hacer todas las inversiones, al menos sí hay que generar las ingenierías de detalle, las ingenierías conceptuales, para, en un caso de escasez, poder echar a andar este tipo de inversiones de la forma más ágilmente posible. Uno de los grandes problemas en todo el desarrollo de infraestructura en este país no solo es la parte de la ejecución, sino la parte de la planeación de la infraestructura. Típicamente los procesos de ingeniería de detalle, los procesos de ingeniería conceptual, te pueden llevar hasta 30-40% del total del tiempo asociado a una inversión. Por lo tanto, ¿no?, por un costo muy pequeño y muy reducido del total del costo asociado a la inversión, podemos empezar a acelerar este tipo de problemática. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuáles son los grandes mensajes de lo que hemos venido discutiendo hoy? Desde luego que existe una brecha importante en cuanto a la oferta y la demanda hoy, dado la sobreexplotación del recurso y la sobreexplotación tanto de los acuíferos como de la parte superficial. Esta brecha estamos esperando que se incremente hacia el futuro, principalmente por un incremento en la demanda, y uno de los sectores más vulnerables pues va a ser, desde luego, que el sector agrícola. Bajo un escenario de cambio climático, esperamos que este problema se exacerbe, y se exacerbe de manera importante, de tal forma, ¿no?, que la solución
la solución para afrontarlo va a ser una solución mucho más costosa, ¿no? Y que nos obliga a replantearnos algunas estrategias de cómo priorizar las inversiones. Los beneficios de llevar a cabo este tipo de inversiones todavía son importantes, ¿no? Y superan a los costos de forma tal que en presencia del recurso económico tiene completo sentido hacerlo. Ahora, un tema que es bien importante empezar a tomar en cuenta, y esto no está abordado todavía en el estudio, es que ante la presencia o ante la necesidad de tener que hacer inversiones mucho más costosas de las que estamos haciendo hoy, ¿no? Puede haber otras soluciones que no se han afrontado, ¿no? Como una discusión que va asociada a la rentabilidad de los cultivos, ¿no? No necesariamente con los cambios en el comportamiento del clima, los cultivos que se están llevando a cabo en cada una de las zonas son los más adecuados para las consideraciones climáticas que existen en ese lugar. Este tipo de cosas todavía no se han evaluado al día de hoy, pero desde luego que son parte importante de análisis futuro. Finalmente, simplemente la consideración que este tipo de análisis, este tipo de generación de herramientas para abordar este tipo de problemática, es útil para extrapolarlo y para llevar a cabo análisis similares, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Entonces, con eso me detengo y espero preguntas en un momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Justamente si quieres quedarte ahí, creo que hay varias dudas. Es un estudio interesante, falta, como vieron en algunas partes, pero tenemos 10 minutos para que por favor le hagan preguntas específicas a Francisco sobre este estudio. ¿Sí, doctor? En la base hidrológica, que seguramente revisó McKinsey, ¿hay alguna evidencia científica, técnica, de la disminución de los escurrimientos a las presas de los distritos de riego? Porque yo vine a este taller y todavía no encuentro una evidencia científica de que el cambio climático está afectando los escurrimientos. A ver, en este sentido estuvimos trabajando nosotros directamente con el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. Ellos han realizado modelos para evaluar cuál es el efecto de la variabilidad en la precipitación directa sobre el escurrimiento. De tal forma, en la medida en que uno pueda tener esas correlaciones, si uno sabe o puede anticipar los niveles de precipitación futura, también puede de alguna forma anticipar las variaciones sobre el escurrimiento y por lo tanto sobre la brecha. Obviamente que este tipo de correlaciones, obviamente que este tipo de análisis pues son siempre mejorables y desde luego que el nivel de incertidumbre sigue existiendo, pero lo que pretenden es dar alguna luz, ¿no?, de cómo afrontar una problemática de estas ante niveles de incertidumbre tan grandes. Gracias, Paco. Siguiente pregunta, si nos puede dar por favor su nombre y la organización que representa. Sí, mi nombre es Javier Zuleta de Banco Mundial. Un poco en continuación de lo que señalaba el doctor Rendón, indudablemente el financiamiento es el gran tema, cómo abordar la ejecución de todo lo que hay que hacer para llenar la brecha, que es el foco central de trabajo, indudablemente el punto de decisión grave que tiene el gobierno, pero realmente creo que hay unas restricciones que es importante ir incorporando en el análisis. Por ejemplo, la disponibilidad de agua que señala el doctor Rendón, va para abajo, va para arriba. Primero hay que establecer si ha disminuido, luego ver las herramientas, cómo puede evolucionar el futuro, que es lo que está señalando los modelos de cambio climático. Primero habría que establecer si ha habido en los récords históricos que tiene con agua, tiene más de 100 años de registro, cosa que es bastante inusual. Creo que ese análisis es muy importante. Luego, el financiamiento es un recurso muy limitado, es decir, ¿dónde están esos 5.000, 7.000, 30.000? No sé, ya las cifras son difíciles El gobierno tiene una capacidad limitada de disponer de recursos, entonces el agua es un recurso restringido y el financiamiento también. Entonces, priorizar las obras es interesante, pero también hay que ver cuál es la capacidad de desembolso que tiene Conagua, el Gobierno de México, los gobiernos locales, históricamente, y a cuánto puede aumentar.
un ingeniero, un jefe de un organismo de cuenca, un alcalde, no puede manejar más de cierta cantidad de dinero por año, porque no le alcanzan los escritorios para poner los papeles, porque no puede atender los teléfonos, no le da físicamente. Y esa capacidad se puede aumentar, pero relativamente, o se puede aumentar muy lentamente en el tiempo. Entonces hay una restricción a capacidad de ejecución. Y eso hay que incorporarlo. Respecto a la agricultura, me parece muy interesante, muy atinado el foco que le dan a la agricultura, pero también es importantísimo que ustedes analicen el extremadamente complejo sistema que tiene México de aseguración de la seguridad alimentaria, que ha significado la construcción de un sistema muy complejo de subsidios a los distintos cultivos, basado en políticas que, bueno, no vamos a ponernos acá a discutir, pero que tienen su fundamento geopolítico, político, y que están en constante evolución. Pero concretamente la diversificación de cultivos está extremadamente restringida por esa política de subsidios que es muy intrincada, que va a subsidio a pesticidas, a fertilizantes, a semillas, a precios de sostén de los granos. Es decir, toda esa red amarra la diversificación. Entonces, si vamos a hablar de diversificación, y asociado a la diversificación está la modernización del riego. Nadie va a poner ni riego por goteo ni por aspersión en un cultivo que está subsidiado 80-90% por el gobierno, porque lo mismo lo vendo. Es decir, está eso, la experiencia internacional muestra que cuando hay un subsidio muy fuerte, a no ser que vaya a la modernización, es difícil lograr un aumento de la eficiencia rápido. O sea, ustedes están apostando que rápidamente los proyectos de mejora de eficiencia van a ir muy rápido, y si está el subsidio, tengo mi duda. Y lo mismo toma el tema de la energía. El tema de la energía es otra variable fuerte en la agricultura, en distintas dimensiones, y también tiene toda una red muy compleja de precios y subsidios, incentivos y desincentivos que habría que analizar. Y por último, el rol del sector privado. ¿Dónde aparece el sector privado acá invirtiendo? Que aparece cada vez más fuerte acá, y que debería tener un rol cada vez más importante en el desarrollo de infraestructura, en la prestación de servicios, y se agrega el capital que el gobierno puede extraer, ¿no es cierto? Bueno, esos son unos primeros comentarios. Gracias. Paco, si quieres contestar algo, y después vamos a irnos a una última pregunta, porque sí les quiero compartir que en la segunda parte de la sesión vamos a tener media hora para una discusión abierta. Entonces dejemos esto, si les parece, preguntas y respuestas. ¿Quieres contestar? Sí. A ver, empiezo, déjeme tratar de abordar. A ver, el primer comentario de todo esto es un ejercicio muy preliminar. Desde luego que no contempla todavía todas las barreras de implementación asociadas. Sería demasiado inocente pensar que simplemente porque uno identifica una iniciativa en una curva de costos, esa iniciativa se puede implementar rápidamente. Desde luego que a cada una de esas intervenciones existen barreras muy importantes asociadas, y parte de cómo se abordan, ¿no? Está incluido, es uno de los temas de discusión más importantes de CONAGUA en la Agenda 2030, que es cómo puedo transformar el sector. No solo cómo me puedo plantear metas hacia adelante, cuáles deben de ser esas metas, sino además cómo cierro las brechas en las habilidades que yo tengo hoy para alcanzar esos objetivos, también para mejorar la coordinación con otros sectores, y desde luego que para hacer un mejor uso del recurso, ¿no? El tema del financiamiento, pues, es una de las brechas más importantes. Ya el ingeniero Luege ha identificado o ha declarado que todo la agenda o el nivel de financiamiento que se requeriría para la Agenda 2030 es del orden de $1 billón. Cuando uno ve la inversión incremental que se requeriría bajo un escenario de cambio climático con respecto al escenario base que vimos primero, eso representa del orden de 20,000 y tantos millones de pesos. 20,000 y tantos millones de dólares, cuando uno que básicamente representan del orden del 20% del total de lo que ya se había identificado. Entonces, sobre ese monto, imagínate 20% más que tienes que dedicar al tema de cambio climático. Desde luego es discutible que puedas tener el billón, y más discutible todavía que puedas tener la cantidad
incremental. Ahora, en esos temas, particularmente los temas asociados a la adaptación del cambio climático, es donde países como México tienen un gran poder de negociación en eventos como este. Cuando tiene que haber un compromiso de alguna forma, cuántas emisiones vas a reducir en el lado de la mitigación, bueno, pues también puede haber una exigencia, al ser un país desarrollado, de los recursos que necesito, no solo para llevar a cabo las medidas de mitigación que tienen costos incrementales, pero también algunas de las medidas de adaptación que son uno de los problemas de todas las economías de desarrollo y que simplemente por un tema de equidad debería de llevarse a cabo al menos esta discusión. Otra forma de incrementar los recursos, pues desde luego que es la participación del sector privado y las alianzas entre el sector privado y el sector público, ¿no? Mencionaste el tema de seguridad alimentaria, desde luego. Hay una discusión en la seguridad alimentaria que está íntimamente ligado a los costos tanto del agua o a los precios subsidiados del agua como a los precios subsidiados de la energía. Ese será un tema que tendrá que incluirse en el estudio hacia adelante. Hoy en día este estudio se ha hecho bajo el supuesto que los precios se mantienen, ¿no? Y lo que hemos visto es que incluso con precios subsidiados, incluso con precios muy bajos, muchas de estas medidas hacen sentido. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo llevo a cabo medidas para reducir o para hacer más eficiente el uso del agua, estoy reduciendo la inversión que el Estado tiene que hacer para llevar el agua a los diferentes sectores. Entonces, inclusive puede verse no tanto como un beneficio para el usuario final, porque no tiene ningún incentivo, porque el precio sigue estando bajo, pero sí como un incentivo para el gobierno, como un subsidio evitado. Y eso es también la lógica de todos los programas de eficiencia energética que se están llevando a cabo hoy en día. Desde luego el vínculo con el sector energético crítico, las tarifas eléctricas del sector agrícola son las más bajas en México, las más subsidiadas de todas. Esto además te genera un incentivo perverso, ¿no? Porque en la medida en la que uno, y además si todavía se implementan medidas de eficiencia energética en el sector agrícola con bajas tarifas eléctricas, pues eso lo que hace es que genera el incentivo de extraer todo el agua que uno pueda, ¿no? Y además es un incentivo perverso desde el punto de vista de la sustentabilidad del acuífero. Entonces sí, muchísimas implicaciones que hay que tomar en cuenta, muchísimas cosas adicionales que hay que meter a este estudio. La verdad es que lo vemos como simplemente la punta de lanza de análisis futuros y como el principio de una discusión que tiene que irse desarrollando hacia adelante. ¿Quieres agregar algún comentario? Yo querría comentar que este análisis que estamos viendo es la agregación a nivel nacional, pero sería interesante analizar los hallazgos cuando uno considera el análisis realizado célula por célula, ¿no? Ese es un elemento. El otro elemento es que los escenarios de cambio climático que asumió el estudio está asumiendo como válidos los escenarios generados por las instituciones que son, digamos, las oficialmente responsables de eso. Sin embargo, o sea, eso a mí me parece muy sensato, ¿no? No meternos nosotros a trabajar escenarios distintos, sino tomar los escenarios que ellos están desarrollando. Sin embargo, sí es responsabilidad de la comunidad del agua, el hacer lo que está planteando el doctor Rendón, que es verificar los efectos en el ciclo hidrológico de estos escenarios que conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Entonces ver si efectivamente está sucediendo cambios relevantes en los regímenes de escurrimiento, etcétera, etcétera, en todas las etapas, para saber si está sucediendo esto y saber cuál es como la probabilidad, ¿no?, de que estas cosas efectivamente sucedan como están plasmadas en los escenarios. Entonces me parece una medida que es responsabilidad de la comunidad del agua y que es una enorme responsabilidad, porque si no podríamos digamos sobredimensionar o reaccionar demasiado rápido ante un problema que probablemente a la hora de la hora tome más tiempo, ¿no? Y lo tercero es que por fortuna hay una enorme cantidad de iniciativas que tenemos que desplegar en cualquiera de los escenarios, ¿no? O sea,
ya hay, haya o no haya escenario de cambio climático, la agenda del agua tiene, ya tiene una larga lista de iniciativas que debe desplegar para lograr el objetivo de las cuencas y acuíferos en equilibrio. Sí, cerramos contigo, Shilpa. This discussion demonstrates one of the values of doing this kind of analytical work. It is forcing us to think about issues and realizing gaps in our knowledge, and it's providing, I hope, actors, both public and private, with food for thought about what we need to be thinking about to deal with the problem. I think that everybody can agree that we might not agree on exactly the magnitude of what the problem is. The climate science may not give us those answers, but I think there is consensus that there is going to be an issue down the road. And I think thinking about these things and bringing this to the attention of policymakers and having discussions like this where people get sensitized to the issue is one of the big advantages of having done work like this.